Hay niños que se portan mal y niños que gritan en silencio. Camila solo conocía a los segundos. Cada mañana llegaba puntual, con los zapatos bien lustrados y el cabello recogido como su madre le había enseñado. Pero no hablaba. No sonreía. No se sentaba. La maestra pensó al principio que era un berrinche más, uno de esos desafíos comunes de los 6 años. Entre los crayones rotos y el murmullo de las canciones infantiles, la pequeña seguía de pie, inmóvil, como si el asiento escondiera algo que nadie más podía ver. Los otros niños la miraban de reojo, algunos reían, otros se inquietaban, pero ella no se movía. Era una piedra en medio del río. Entonces ocurrió lo inesperado. La maestra se agachó para insistir una vez más, y notó el temblor leve en las rodillas de la niña, la rigidez en sus hombros, el miedo en su mirada. Fue entonces cuando lo comprendió, no como docente, sino como mujer. Y en ese instante, el aula dejó de ser un lugar de juegos y se convirtió en una escena de silencio quebrado. Desde su escritorio, la maestra marcó un número con manos que apenas podía controlar. Lo que descubrió en ese gesto mínimo, la negativa a sentarse, la obligó a llamar a la policía. Detrás de los dibujos de colores y los cuadernos forrados había una verdad mucho más oscura. Porque el dolor también se disfraza de obediencia. Y algunos niños no se rebelan, solo esperan que alguien, alguna vez, los vea de verdad. La frase, pronunciada con una calma escalofriante por una niña de tan solo 6 años, no fue dicha en medio de una película de terror ni fue sacada de una historia inventada por alguna mente fantasiosa. Fue dicha dentro de un aula soleada, durante una tranquila mañana de clases en una escuela primaria. En voz baja pero con una convicción tan densa y definitiva que bastó para borrar de golpe cualquier atisbo de normalidad en la sala. Camila no levantó la voz, ni alteró su postura, ni mostró emoción alguna, pero cada palabra que dijo tuvo el efecto de una bomba que no hizo ruido, pero lo cambió todo. La maestra Ortega se quedó inmóvil por unos segundos que parecieron no terminar nunca. La había escuchado claramente, y sin embargo, su mente se resistía a procesarlo como real. Camila, la niña nueva, la que llevaba apenas una semana asistiendo a clases, siempre llegaba puntual, con su uniforme impecable, sus zapatos perfectamente lustrados y el cabello recogido con esmero. Pero sin sonreír jamás, sin hablar más de lo necesario, y lo que más llamaba la atención, sin sentarse nunca. Durante los primeros días, Ortega pensó que se trataba de una especie de juego, o tal vez de un trastorno pasajero, algo relacionado con ansiedad, fobias o simple rebeldía, como muchos niños a esa edad. Pero al escuchar esa frase dicha con tal frialdad, si me siento, alguien muere, supo que aquello no era un berrinche, ni un capricho, ni una anécdota pintoresca que se contaría entre maestros con una risa nerviosa al final. Había algo más. Algo profundamente equivocado. Camila, dijo la maestra, con voz baja, acercándose lentamente, como si temiera espantar algo que no podía ver, ¿puedes explicarme qué quisiste decir con eso? La niña no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en el asiento vacío, con los labios apretados y los dedos entrelazados con fuerza sobre su falda. Solo después de unos segundos, cuando Ortega se agachó para quedar a su altura, murmuró algo que pareció dolerle incluso más que la primera frase. No puedo decirlo. Me lo advirtieron. Si hablo, me toca a mí. Ortega sintió cómo se le tensaba la espalda. La niña no estaba jugando. Su mirada era demasiado adulta para una criatura de su edad, y su voz tenía ese tono que a veces adoptan los niños que han aprendido a callar porque el silencio es más seguro que cualquier palabra. La maestra no supo qué la impulsó a mirar debajo del banco. No hubo una lógica en ese movimiento, solo una urgencia repentina que le recorrió el cuerpo como un relámpago seco. Al agacharse, lo vio, un pequeño papel doblado en 4, pegado con cinta vieja al reverso del asiento, como si alguien lo hubiese ocultado con mucho cuidado y al mismo tiempo con prisa. Lo despegó con dedos temblorosos, ya sabiendo, en el fondo, que lo que iba a leer no era algo que una niña debería tener en su entorno. La hoja estaba manchada, arrugada, y tenía letras escritas con trazo tembloroso, como si quien lo hubiese escrito tuviera miedo de ser interrumpido en cualquier momento. Decía: hoy es su turno.
Si se sienta, se rompe el pacto. Y esta vez no habrá segunda advertencia. Ortega sintió que se le erizaba la piel. El aula pareció encogerse de repente, como si el aire se hubiese vuelto más denso, más espeso. Miró a Camila, que no se había movido ni un centímetro, y la vio dibujando sobre su hoja, de pie como siempre, usando solo un color, rojo. El dibujo era inquietante en su simpleza, una casa sin ventanas, sin puertas, y una figura con cabeza circular y brazos extendidos, sin rostro, sin expresión, como una silueta atrapada. Sin decir nada a los alumnos, Ortega fue hasta su escritorio y marcó un número desde el teléfono escolar. Su voz, aunque trató de mantenerla firme, se quebró ligeramente al decir las palabras. Soy la maestra Ortega, de la primaria Centenario, Grupo 1B. Necesito que alguien venga. Es urgente. Se trata de una menor. Está bien, físicamente. Pero hay algo más. No puedo explicar por teléfono. Solo vengan. Ahora. A las 10:43 de la mañana, una mujer entró por la puerta principal del colegio sin detenerse a hablar con nadie. No llevaba uniforme ni insignias visibles, pero su caminar era el de alguien que ha visto lo peor y que ha aprendido a reconocerlo a kilómetros de distancia. Dijo llamarse Marisol, del área de intervención urgente, y no pidió detalles. Solo exigió ser llevada directamente a donde estaba la menor. Ortega la guió hasta el aula y le entregó el papel en silencio. Marisol lo leyó, sin hacer ninguna pregunta. Luego se agachó junto a Camila, no para interrogarla, sino simplemente para estar a su altura sin invadir su espacio. Se sentó en el suelo junto a su banco, con calma, esperando a que la niña dijera algo por voluntad propia. Pasaron al menos 3 minutos de completo silencio. Entonces Camila, sin levantar la mirada de su hoja, habló en voz baja. Hoy es jueves. Marisol asintió lentamente. ¿Y qué pasa los jueves, Camila? La niña apretó más fuerte el crayón rojo. Dibujó un círculo. Luego otro dentro de él. Los jueves, desaparece alguien. En ese instante, la maestra sintió como algo invisible cruzaba la sala. Marisol se puso de pie sin perder la calma, salió del aula con el teléfono en la mano y marcó otro número. Esta vez su voz fue más rápida, más tensa. Tenemos una alerta negra. Confirmado. Protocolo de intervención inmediata. No estamos ante un caso común. Manden a alguien antes de las 13. Pausa. La niña lo dijo. Hoy desaparece alguien. Y por el dibujo, no es la primera vez. Camila seguía dibujando. Un reloj sin manecillas. Un pozo. Una figura con algo que parecían cuernos. Y, en una de las paredes de la casa sin puertas, escribió un nombre con letras grandes y rojas. Maite. Ortega sintió que el mundo se detenía. Ese nombre no estaba en la lista del grupo. No había ninguna Maite inscrita en la clase. Y sin embargo, en la ficha de asistencia, fechada exactamente una semana antes, había una firma infantil escrita con lápiz. Una firma que decía, Maite R., justo en el renglón del asiento que hoy, Camila, se negaba a ocupar. El salón quedó sumido en un silencio espeso, cargado, como si algo hubiera cambiado de lugar, aunque nadie se hubiera movido. La figura de Camila seguía de pie, quieta como una sombra fija, mientras los otros niños comenzaban a inquietarse sin saber por qué, como si un leve temblor invisible hubiera comenzado a sacudir el suelo bajo sus pies. Demasiado sutil para los adultos, pero demasiado real para ellos. Ortega no apartaba la vista del nombre escrito en rojo, ese nombre que no figuraba en ninguna lista oficial, pero que ahora parecía flotar sobre el aula como un fantasma sin cuerpo, Maite. Marisol, desde el pasillo, hablaba en voz baja, pero firme. Su rostro había cambiado, ya no era solo la neutralidad profesional de alguien que ha sido entrenado para no dejarse afectar. Ahora su expresión era otra, como si hubiese reconocido un patrón, como si hubiera cruzado un umbral conocido solo por unos pocos. Ya tenemos nombre, dijo al teléfono. No es nueva.
Según la ficha digital, Maite R. estuvo inscrita hasta la semana pasada, pero no hay baja formal, ni reporte de traslado. Tampoco hay llamada de padres, ni documentos entregados. Su expediente simplemente se detuvo. Como si alguien lo hubiera cerrado a medias. Del otro lado, la voz del interlocutor pareció enmudecer, porque Marisol solo escuchó unos segundos y luego dijo algo que hizo que Ortega, aunque no entendiera el contexto completo, supiera que aquello era mucho más grave de lo que parecía. Si esto es lo que sospecho, no podemos actuar como si fuera un caso de abandono escolar. No cuando otra niña ocupa su lugar y se niega a sentarse. No cuando hay mensajes escondidos en los bancos. No cuando hay dibujos que repiten la misma figura. Envíen a alguien del nivel 3. No es simbólico. Es repetitivo. Y no es la primera vez que ocurre. Ortega dio un paso atrás, sintiendo como algo en su pecho comenzaba a cerrarse. La palabra repetitivo le cayó encima como una losa. Quiso preguntar, pero no se atrevió. Miró de nuevo a Camila, y ésta, sin levantar la mirada, dejó caer el crayón, como si esa última línea del dibujo le hubiera arrebatado algo vital. Sus manos temblaban apenas, pero suficiente para que Ortega notara que la rigidez de su postura ya no era por terquedad, sino por una especie de esfuerzo sobrehumano por mantenerse en control. Marisol entró de nuevo al aula. Su tono ya no era el de alguien que hace preguntas. Ahora parecía alguien que estaba confirmando lo que ya sabía. Camila, ¿quieres contarme algo más sobre Maite? La niña alzó la vista, por primera vez en todo el día. Sus ojos no eran los de una niña de 6 años. Eran los de alguien que ha visto cosas que no deberían existir. Y lo lo dijo con esa mezcla letal de inocencia y certeza que solo poseen los que han convivido demasiado cerca del miedo. Maite todavía está aquí. Solo que nadie la ve. Yo sí la veo, cuando no estoy mirando. Ortega sintió un escalofrío que le recorrió la columna como un dedo frío. Marisol, en cambio, no reaccionó. Ni sorpresa ni duda. Solo un asentimiento lento, como si ya hubiera escuchado algo así antes. ¿Y dónde la ves, Camila? La niña giró ligeramente la cabeza, mirando hacia una esquina del aula. Ahí, en el rincón donde no da el sol. Solo aparece cuando me siento. Por eso no lo hago. Hubo un instante, breve, casi imperceptible, en el que la temperatura pareció bajar en el aula. Ortega se frotó los brazos sin darse cuenta, y uno de los niños, al fondo, se quejó en voz baja. Está haciendo frío, maestra. Pero afuera hace calor. Marisol caminó hacia el rincón señalado, observando cada centímetro de pared, cada grieta en el piso, cada detalle insignificante. Luego, agachándose con lentitud, deslizó la mano debajo del armario olvidado que cubría parte del zócalo. Y entonces, lo encontró. Un botón pequeño. De nácar. El tipo de botón que cuelga de un suéter escolar. Todavía tenía un hilo colgando. Y junto a él, una palabra escrita a lápiz, casi borrada por el tiempo y el polvo, pero aún legible si uno sabía qué buscar. Perdón. Cuando Marisol se irguió, su rostro era una máscara de contención. Ortega, ya sin poder sostener la tensión en el pecho, preguntó al fin. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Marisol no respondió de inmediato. Miró de nuevo a Camila, luego al banco vacío, y finalmente al rincón donde, según la niña, Maite aparecía cuando nadie miraba. No lo sé aún, dijo, con un tono que parecía contradecir sus propias palabras. Pero si Camila tiene razón, esta no es solo una advertencia. Es un patrón. Un ciclo. Y puede que no sea la primera vez que una niña desaparece sin dejar rastro. Ortega quiso aferrarse a algo racional, a una explicación lógica que pusiera todo en su sitio. Pero entonces notó un detalle que la hizo palidecer. En el dibujo de Camila, la casa sin puertas, el reloj sin manecillas, la figura con cuernos, había un pequeño objeto en una esquina, dibujado con rojo oscuro. Una silueta diminuta. Era un botón. Redondo. De nácar. Exactamente igual al que Marisol tenía ahora en la mano.
Y justo debajo, escrito con letras torcidas pero claras, había una frase que no debería estar ahí. Hoy le toca a la que pregunta demasiado. La hoja se le resbaló de las manos. Y en el rincón donde no daba el sol, la sombra pareció alargarse. El reloj de la pared marcaba las 11:07, pero en el aula del grupo 1B el tiempo había comenzado a funcionar con reglas propias, como si los minutos no transcurrieran de forma lineal, sino que se arremolinaran en un mismo punto, colapsando uno sobre otro en un bucle invisible que nadie podía ver pero que todos comenzaban a percibir en sus cuerpos con pequeños gestos, una incomodidad en el estómago, un cosquilleo en la nuca, una tensión en los hombros que no era fruto de la postura, sino del ambiente mismo, como si el aire hubiera comenzado a deformarse con cada palabra que salía de la boca de Camila, con cada dibujo nuevo, con cada secreto que se filtraba desde los rincones donde nadie solía mirar. Marisol, de pie junto al escritorio, observaba el botón de nácar en la palma de su mano con una concentración casi ritual. Lo giraba entre los dedos como si intentara reconstruir una historia a partir de su forma, su textura, su silencio. Ortega, en cambio, no podía dejar de mirar el dibujo de Camila, ese papel aparentemente inocente donde las líneas rojas contaban una verdad que ninguna niña de 6 años debería saber. Mucho menos dibujar con tanta precisión emocional. El botón. El reloj. La casa sin puertas. La figura sin rostro. Y esa frase escrita con la naturalidad de quien simplemente recuerda lo inevitable, hoy le toca a la que pregunta demasiado. Ortega quiso pensar que era coincidencia, que no era un mensaje dirigido a ella, pero algo dentro de su pecho, una punzada, un sobresalto casi animal, le gritaba que esa línea estaba ahí por una razón. Trató de ignorarlo, de racionalizar, de recuperar el control, pero entonces vio algo que terminó por quebrar cualquier ilusión de lógica. Camila había comenzado a dibujar de nuevo, esta vez con el crayón negro. No lo había usado hasta ese momento, pero ahora lo deslizaba sobre el papel con lentitud, con una precisión escalofriante, dibujando una figura distinta, era una mujer. Tenía el cabello rizado, atado en una coleta, llevaba lentes rectangulares, un vestido gris oscuro con botones al frente. Ortega no necesitó más detalles para reconocerse. Era ella. Dibujada con la misma línea temblorosa y cruel que Camila había usado para plasmar a la figura con cuernos. En la mano de aquella versión de sí misma, la niña había colocado un objeto que Ortega no comprendió de inmediato, hasta que lo vio con claridad, un reloj sin manecillas, idéntico al de la pared del aula. La figura la sostenía con ambas manos, como si intentara detener el tiempo. «Camila, ¿eso soy yo?», preguntó Ortega con un hilo de voz, aún sabiendo la respuesta. La niña no levantó la vista, pero asintió muy lentamente. «Es usted», antes de desaparecer. Marisol se acercó entonces, tomando el dibujo con delicadeza, como si se tratara de una evidencia contaminada por algo intangible. Lo estudió con una mezcla de interés profesional y temor contenido, y luego, sin mirar a Ortega, formuló la pregunta que la maestra no sabía que más temía oír. «¿Camila? ¿Cuántas personas han desaparecido antes que Maite?». La niña tardó en responder. Dibujó una línea larga en el borde inferior del papel, una especie de camino o muro, y sobre ella colocó pequeños puntos que parecían representar personas. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Luego agregó uno más. 12. 11 antes que ella. Y uno más si alguien se sienta hoy. Ortega sintió un mareo repentino, como si su cuerpo entendiera antes que su mente lo que significaban esas cifras. 12 personas. 12 desapariciones sin rastro. 12 presencias borradas no por el tiempo ni por la voluntad, sino por algo que habitaba ese espacio, algo que no toleraba ser visto ni nombrado, pero que dejaba pistas como una araña que construye su red a plena vista, confiada en que nadie tendrá el valor de mirar demasiado cerca. Marisol ya no ocultaba su inquietud. Abrió su maletín sin decir palabra y sacó un pequeño dispositivo, parecido a una grabadora antigua, pero sin botones visibles. Lo activó con un gesto de la mano, colocándolo discretamente bajo el escritorio, como si se tratara de un acto familiar que había realizado muchas veces antes.
Ortega observó en silencio, sin entender del todo, pero sintiendo que cualquier cosa que ocurriera a continuación ya no pertenecía al ámbito de lo escolar ni de lo normal. Esto graba cosas que no siempre se oyen, dijo Marisol al fin, sin dejar de mirar el aparato. No es magia. Es sensibilidad aumentada a frecuencias de infrasón y resonancias, digamos, no humanas. ¿Y qué busca exactamente? Marisol se giró hacia ella con una expresión que no era cruel, pero tampoco compasiva. Huellas de lo que se llevó a las otras 11. Porque si no entendemos el patrón, no podremos evitar la siguiente. En ese instante, el aparato comenzó a emitir una vibración leve, apenas perceptible, pero suficiente para que los niños dejaran de hablar, como si algo los hubiese tocado desde dentro. Camila cerró los ojos. Marisol alzó la mirada. «Está aquí». «¿Qué cosa?», susurró Ortega, casi sin poder hablar. Camila fue quien respondió, sin abrir los ojos. «Ella. La que hace que las sillas se traguen a los que olvidan mirar. La que odia las preguntas». Y justo entonces, el aparato grabador emitió un sonido. No era un pitido, ni un tono digital. Era una voz. Una voz infantil. Una sola frase, con un eco metálico, distorsionado por el tiempo y el miedo. «¿Dónde estoy, maestra? ¿Por qué nadie me busca?». La hoja cayó al suelo. El reloj sin manecillas seguía detenido. Y, en el asiento vacío, algo crujió. El sonido no volvió a repetirse. Fue solo esa frase, dicha con una voz que no debería haber estado ahí, pronunciada desde un rincón sin boca ni cuerpo, pero que se clavó en el pecho de Ortega como si alguien se lo hubiera susurrado directamente al oído. Con una ternura rota que tenía mucho más de desesperación que de súplica. El aparato se detuvo, como si nunca hubiera estado encendido, y durante un segundo que pareció durar una eternidad, el aula entera contuvo el aliento. Los niños, inmóviles, parecían estatuas modeladas en cera, suspendidos en un instante donde la niñez ya no cabía. Solo Camila se movía, balanceándose lentamente, sin ritmo, como si el vaivén le ayudara a mantenerse presente, como si supiera que quedarse quieta era permitirle a ella acercarse demasiado. Marisol se acercó al escritorio sin decir palabra. Sus movimientos eran exactos, meticulosos, no por miedo, sino por respeto. Ortega apenas podía moverse. Quería salir, respirar, buscar una explicación lógica que devolviera la cordura al espacio que alguna vez fue un lugar para aprender canciones y contar estrellas de papel, pero algo le impedía girarse hacia la puerta. Como si dejar de mirar fuera, precisamente, lo que la presencia esperaba. En ese momento recordó una frase de su abuela, dicha muchos años atrás, en una noche sin electricidad mientras le acariciaba el cabello: «Las cosas que duelen se esconden donde no hay palabras. Y cuando por fin las nombras, ya no pueden ocultarse». Marisol se arrodilló junto al pupitre de Camila, no para interrogarla, sino como si necesitara ponerse a su altura para pedirle algo que solo ella podía dar. «Camila, dime lo que viste cuando ella se llevó a Maite». La niña no respondió al principio. Sus dedos comenzaron a trazar un nuevo dibujo sobre la hoja arrugada que Ortega había recogido del suelo. Esta vez usó el crayón azul, pero no para pintar el cielo. Era una figura alargada, un contorno vertical, con muchos ojos y manos. No tenía rostro, pero estaba dentro de la escuela, justo debajo del aula, emergiendo desde un espacio que no debía existir. Luego, con un crayón gris, comenzó a dibujar pequeños puntos alrededor de esa figura. Eran niños. Todos sentados. Todos callados. Todos con la boca cerrada por una línea negra. «No la vi llevársela», dijo al fin, sin levantar la mirada. «Solo escuché el crujido cuando Maite se sentó». Y luego, silencio. Como si el lugar tragara su nombre. Ortega se inclinó hacia Marisol, incapaz de mantenerse callada, aunque su voz temblaba. «¿Tú sabías que esto podía pasar? ¿Había señales antes?». Marisol asintió muy lentamente. «Hay casos en los que el espacio se tuerce. Escuelas, hospitales, casas abandonadas. Son lugares donde la energía estancada se repite como un eco que nadie escucha, hasta que alguien, generalmente un niño,
porque ellos todavía sienten sin filtro, lo percibe. En algunos casos, esa energía forma un patrón, un ritual sin religión, sin intención, simplemente una repetición. Y cuando algo se repite lo suficiente sin ser interrumpido, se transforma. Toma forma. Se alimenta del olvido. Ortega sintió que algo en su estómago se revolvía, como si cada palabra de Marisol desbloqueara recuerdos que había preferido no traer al presente. ¿Y por qué nadie hizo nada antes? ¿Dónde están los padres de esos niños? ¿Por qué la escuela sigue funcionando? Marisol la miró como se mira a alguien que está a punto de romper una verdad demasiado grande para ser dicha en voz alta. Porque nunca hubo denuncias. Nunca hubo cuerpos. Nunca hubo desapariciones oficiales. Solo nombres que dejaron de escribirse. Familias que, de pronto, dejaban de venir. Archivos que se desvanecían. Como si la memoria colectiva hubiera sido reescrita. Como si ella borrara no solo a los niños, sino el recuerdo de que alguna vez existieron. Ortega tragó saliva con dificultad. ¿Estás diciendo que podrían haber más escuelas así? Estoy diciendo, respondió Marisol sin titubear, que esta es la única en la que, por alguna razón, el ciclo no se cerró. Camila lo interrumpió al negarse a sentarse. Esa decisión, mínima, infantil, lo cambió todo. La fractura que ella provocó permitió que los rastros comenzaran a aparecer. Por eso, el nombre escrito en rojo. Por eso, los botones. Por eso, la voz. Camila interrumpió la conversación sin previo aviso. Voy, ella está más cerca. Se mueve cuando alguien duda. Cuando sienten miedo. Cuando los adultos no creen. Ortega quiso preguntarle cómo lo sabía, pero entonces lo oyó. Un sonido apagado. Un golpe seco. No venía del aula, sino de debajo de sus pies. Un crujido, como de madera que cede. Un chirrido largo, casi imperceptible. No era la estructura del edificio. Era algo distinto. Algo que respiraba bajo ellos. Los niños comenzaron a llorar, no de forma escandalosa, sino con pequeños sollozos contenidos, como si una fuerza invisible los obligara a mantenerse en silencio. Como si intuyeran que el ruido podía llamar la atención de aquello que acechaba justo al otro lado de la madera. Ortega miró hacia el banco vacío. Estaba levemente desplazado, como si alguien invisible se hubiera sentado sin moverlo del todo. Marisol se levantó con lentitud y caminó hacia él, deteniéndose justo frente a la silla. Ella no quiere que investiguemos. No quiere que preguntemos. Solo quiere silencio, obediencia, olvido. Y entonces, con un gesto de pura confrontación, Marisol colocó el botón de nácar sobre el asiento. Fue un segundo. Apenas un instante. La luz del aula parpadeó. Las ventanas se empañaron por dentro. Y Camila gritó. No fue un grito de dolor. Fue un grito de advertencia. No le des lo que quiere. Marisol giró en seco, pero ya era tarde. El botón había desaparecido. Y en su lugar, sobre la silla vacía, quedó escrita con tiza una sola palabra. 12. Ortega retrocedió instintivamente. La tiza no estaba en el aula. Nadie la había usado. Y sin embargo, alguien, o algo, acababa de marcar el inicio del siguiente turno. Camila comenzó a llorar en silencio. Marisol cerró los ojos. Y desde debajo del suelo, algo se movió. Algo que llevaba años esperando a que alguien preguntara demasiado. El aula pareció comprimirse sobre sí misma, como si la realidad se doblara y quedara atrapada en un espacio donde el tiempo y el sentido perdían su poder. Y la palabra 12 escrita con tiza sobre aquel asiento vacío se transformaba en un símbolo siniestro de un destino ineludible que pendía sobre ellos con la fuerza de una amenaza silenciosa. La atmósfera se tornó densa, casi palpable, cargada de un peso que absorbía cualquier intento de comprensión lógica, dejando solo un vacío donde la certeza del terror se arraigaba sin remedio. Mientras la niña permanecía erguida, con una quietud casi imposible para su edad, mirando aquella palabra no con miedo, sino con una aceptación que parecía surgir de un conocimiento demasiado profundo para alguien tan pequeño. Marisol,
Al lado del pupitre marcado por ese destino, miraba con una mezcla de dolor y resignación que iba más allá de las palabras. Como si esa sola palabra contuviera años de secretos y sufrimientos que ya no podían seguir ocultos. Ortega, sintiendo cómo su corazón latía desbocado, decidió romper el silencio con una pregunta cargada de una mezcla de incredulidad y temor: ¿qué significa ese número? La respuesta de Marisol fue una sentencia que arrastraba consigo el peso de historias que nadie había querido contar, un secreto guardado demasiado tiempo y demasiado doloroso para ignorarlo. 12 es el número total de sillas que hay en esta aula y 12 veces ha ocurrido lo mismo sin que nadie lo recuerde, sin que nadie pueda detenerlo, porque cada vez uno desaparece, se borra. Y el resto olvida como si nada hubiera pasado, porque olvidar es más sencillo que enfrentar una realidad que no quieren aceptar. Ortega quiso negar lo que oía, quiso aferrarse a la normalidad y la lógica, pero Camila, desde el fondo del aula, habló con una voz fría y profunda que heló la sangre de todos: no desaparecen. Simplemente se borran como si nunca hubieran existido, porque alguien presiona un botón invisible al sentarse y apaga sus nombres para siempre. Fue entonces cuando el armario del fondo, ese mueble pequeño y aparentemente inofensivo, comenzó a emitir un crujido distinto a cualquier ruido conocido, como si estuviera cediendo a una fuerza ancestral y desconocida. Y la puerta se abrió lentamente para revelar una escalera que descendía hacia una oscuridad insondable más allá del suelo del aula, con 12 botones tallados con símbolos extraños y nombres escritos a mano con crayón. Todos tachados salvo uno, el de Camila, que brillaba inquietantemente como una advertencia. Esto es solo el comienzo. La oscuridad bajo el aula parecía absorber la luz de la sala principal, devorando los pasos de Ortega y Marisol cuando bajaron con cautela. Cada peldaño crujía con un eco que resonaba como un latido en el silencio. Y la atmósfera se impregnaba de un frío que no solo helaba la piel, sino que se colaba hasta el alma, porque aquella escalera no conducía a un sótano común, sino a un espacio que desafiaba cualquier lógica conocida. Un laberinto donde las sombras parecían tener voluntad propia y cada rincón susurraba secretos que ningún oído humano había escuchado antes. Los botones con nombres tachados no eran solo marcas, eran marcas de desapariciones invisibles, huellas borradas por una fuerza tan antigua como aterradora que actuaba sin testigos ni explicaciones. Y mientras Marisol sujetaba la mano temblorosa de Ortega, la niña Camila permanecía en el aula, vigilando el misterio desde una distancia que parecía la frontera entre la inocencia y el abismo. Como si supiera que su turno estaba a punto de llegar. Cada nombre que desaparece lleva consigo un pedazo de alma que jamás volverá, murmuró Marisol, la voz casi rota por el peso de la revelación. Y Ortega sintió un nudo apretarse en la garganta porque entendía que esto no era solo un fenómeno inexplicable, sino una maldición ancestral que había sido alimentada por el miedo y la indiferencia durante años. Cuando llegaron al final de la escalera, la luz artificial se desvaneció y lo único que quedó fue la tenue luz que emanaba de los botones, un resplandor que parecía pulsar con vida propia, y el último botón, el de Camila, titilaba con una urgencia que rompía cualquier esperanza de huir o negar lo inevitable. Esto no es un juego, es una cuenta regresiva, pensó Ortega. Mientras la realidad comenzaba a resquebrajarse a su alrededor y el silencio se transformaba en un grito mudo que solo quienes se atrevieran a escuchar podrían descifrar. Sin embargo, en medio de esa oscuridad opresiva, un sonido inesperado irrumpió como una chispa de vida, un llanto suave, casi imperceptible, proveniente del fondo del pasillo oculto. Un llanto que parecía romper la maldición con su fragilidad, y que dejó claro que en ese lugar, donde la esperanza parecía extinguirse, algo, o alguien, aún luchaba por no ser olvidado. El abismo también puede susurrar promesas. Ortega y Marisol avanzaron hacia el origen del llanto, cada paso estaba cargado de una mezcla insoportable de miedo y urgencia que comprimía el pecho hasta hacerlo doler. Como si el aire mismo se tornara más denso y cada latido se convirtiera en un recordatorio constante de que aquello era mucho más grande que cualquier explicación racional. Una realidad oculta que no solo se alimentaba del olvido sino también del abandono, de la indiferencia profunda que había permitido que un misterio tan oscuro permaneciera oculto a plena vista. Mientras caminaban, la luz de los botones pulsaba como el corazón de un ser vivo,
y aquel resplandor marcaba el camino hacia una pequeña puerta metálica oculta en la pared. Una puerta que no parecía pertenecer a la escuela sino a un mundo paralelo donde las reglas del tiempo y el espacio se desdibujaban. Con manos temblorosas y una determinación renovada, Ortega giró el picaporte y al abrir se encontraron con un cuarto pequeño y claustrofóbico. Apenas iluminado por una tenue luz que proyectaba sombras que danzaban en las paredes, y allí, en un rincón casi invisible, estaba Camila, acurrucada y temblando. Con los ojos cerrados pero el llanto escapando de sus labios como un grito ahogado que pedía ayuda sin palabras. Marisol se acercó con cuidado, y al tocar el hombro de la niña, ésta abrió los ojos por primera vez, revelando una mezcla de miedo profundo y un brillo de esperanza apenas perceptible, un brillo que parecía decir que, aunque el mundo la hubiera olvidado, ella no estaba dispuesta a dejarse borrar. No está sola, susurró Marisol, y esa simple frase se convirtió en un puente invisible que comenzó a reconstruir aquello que el silencio y el miedo habían destruido. Pero justo cuando parecía que la salvación era posible, una sombra se deslizó detrás de la puerta y una voz helada rompió el frágil momento: no pueden llevarla consigo. Ella es parte del olvido y el olvido siempre cobra su precio. Ortega se giró rápidamente, enfrentando la oscuridad que parecía materializarse en una presencia tangible, y en ese instante comprendió que luchar contra lo invisible significaba enfrentar sus propios demonios y errores. Porque para salvar a Camila no solo tendrían que desafiar una fuerza oscura, sino también la incredulidad y el juicio de un mundo que prefiere mirar hacia otro lado. El verdadero peligro no era la oscuridad, sino quienes estaban dispuestos a dejar que la oscuridad ganara. La voz que emergió de las sombras no era solo una amenaza, era la encarnación del silencio impuesto durante años. Una sombra que se había alimentado del olvido y que ahora se resistía a perder su poder con una ferocidad que helaba la sangre. Ortega sintió como el aire se volvía pesado a su alrededor, como si la oscuridad misma se solidificara en una presencia opresiva que buscaba borrar cualquier esperanza antes de que pudiera tomar forma. Y mientras intentaba razonar, un frío profundo le recorrió la espalda cuando vio cómo aquella sombra se extendía lentamente hacia Camila, una mancha negra que parecía querer absorber todo rastro de vida y memoria de la niña. Marisol, con el corazón latiendo desbocado, se interpuso sin vacilar entre la sombra y la niña, su voz firme y decidida resonó en aquel espacio cerrado, declarando que Camila no sería entregada al olvido ni a la oscuridad que la acechaba, que estaban allí para devolverle la vida que le habían robado. No más silencios, no más desapariciones, dijo, y esas palabras parecieron encender una chispa invisible que debilitó la sombra, porque aunque la oscuridad era poderosa, el valor que nace del amor y la verdad siempre tiene la fuerza para abrir grietas en cualquier muralla. Pero la batalla estaba lejos de terminar. En ese momento, la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe, dejando encerrados a los tres en aquel cuarto que ahora parecía el epicentro de una guerra invisible entre la luz y la sombra, entre la esperanza y el miedo. Ortega miró a Camila, y vio en sus ojos un destello de algo que no había visto antes, la lucha por ser vista y reconocida, un fuego interior que ni el más absoluto silencio podía extinguir. Sabía que salvarla significaba enfrentarse a una verdad que muchos preferían ignorar, que el destino que se les había impuesto podía ser reescrito si tenían el coraje de desafiarlo juntos. Y mientras la oscuridad avanzaba otra vez, Marisol encontró en su bolso una pequeña caja de música, un recuerdo de su infancia que había guardado sin saber para qué, y la abrió con manos temblorosas. La melodía empezó a sonar, ligera y clara, y fue como si el sonido rompiera el hechizo que mantenía aquella sombra anclada, mostrando que aunque el miedo había ganado terreno, la música, esa pequeña esperanza, podía ser un arma poderosa contra el olvido y la destrucción. A veces, lo más pequeño es lo que cambia todo. El eco de la melodía recorrió cada rincón del pequeño cuarto, expandiéndose como una corriente invisible que se colaba entre las grietas de aquella sombra implacable que había perseguido a Camila durante tanto tiempo. Y aunque la oscuridad intentaba resistir con todas sus fuerzas, la música comenzó a fragmentarla, como si aquella pequeña caja guardara en su interior no solo notas, sino también recuerdos y sueños que la habían alimentado desde la infancia y que ahora emergían con toda su fuerza para desafiar lo inevitable.
Ortega y Marisol, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba, apretaron las manos de Camila con la certeza de que aquella era la oportunidad que no podían dejar escapar. Que la clave para romper el ciclo de desapariciones y olvidos estaba en mantener vivo ese pequeño fuego que ahora comenzaba a arder con intensidad. Camila, cuyos ojos antes parecían apagados por el miedo, ahora brillaban con una luz nueva, una mezcla de miedo y esperanza que solo aquellos que han estado al borde del abismo pueden comprender, y en ese instante, cuando la música alcanzó su punto más alto, la sombra dio un último estertor, un grito silencioso que resonó en la oscuridad antes de desvanecerse como niebla al amanecer. Sin embargo, la batalla no terminó con la desaparición de aquella presencia oscura, porque justo cuando creían que podían respirar con alivio, una voz emergió desde la profundidad del cuarto. Una voz que no era humana ni sombra, sino algo que parecía existir entre ambos mundos y que pronunció palabras que dejaron a los tres paralizados de miedo y asombro: la deuda no se paga con olvido ni con miedo, sino con la verdad que pocos están dispuestos a enfrentar. Ortega comprendió que salvar a Camila significaba mucho más que proteger a una niña perdida, que estaba enfrentando una red invisible que conectaba secretos y heridas de muchos otros. Y que la única manera de romper ese ciclo era mirar sin miedo a todo lo que habían escondido durante demasiado tiempo. Marisol sintió que sus piernas temblaban, pero también que una fuerza nueva la impulsaba a no rendirse, porque la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino para transformar el destino de Camila y de todos aquellos que habían sido borrados. En ese momento, un haz de luz entró por una rendija en la pared, iluminando un viejo dibujo pegado con cinta adhesiva. Un dibujo que mostraba a varios niños tomados de la mano formando un círculo y que tenía escrita una frase al pie que nadie había visto hasta entonces: solo juntos podremos ser vistos y recordados. La luz que atravesaba la rendija se fue expandiendo lentamente, iluminando poco a poco el pequeño cuarto donde Ortega, Marisol y Camila permanecían atrapados. Y con ella parecía despertar no solo las sombras que aún resistían, sino también el poder que cada uno había ocultado dentro de sí, esa fuerza que nace del coraje cuando decides enfrentar no solo al miedo, sino también a la indiferencia que permitió que todo aquello ocurriera. Ortega, con una determinación que le quemaba el alma, tomó la mano de Camila y con voz firme y clara le dijo que no estaba sola, que había llegado el momento de romper el ciclo. Que su silencio ya no sería más que un grito que el mundo tendría que escuchar. Marisol, por su parte, comenzó a recitar las palabras que había guardado desde el primer día, aquellas que parecían simples pero que en ese momento se convirtieron en un juramento: aquí nadie será borrado. Aquí todos somos visibles. La sombra, debilitada por la luz y la música, intentó resistir por última vez, pero el poder de la verdad y el compromiso de aquellos tres fue mucho más fuerte. Y en un estallido silencioso que sacudió hasta los cimientos de aquella escuela, la oscuridad se disolvió, liberando a los niños atrapados en ese ciclo invisible, cuyas voces y rostros comenzaron a reaparecer como un milagro tangible, como si el simple acto de ser vistos rompiera todas las cadenas que los mantenían ocultos. Camila se levantó, por fin sentándose en aquella silla marcada con su nombre, y en ese gesto aparentemente pequeño pero monumental se selló la promesa de un nuevo comienzo. Una oportunidad para que las heridas curaran y para que la esperanza renaciera donde antes solo había miedo y olvido. Mientras salían juntos del sótano, la policía ya esperaba, llamada no para castigar sino para proteger, para asegurarse de que ninguna sombra volviera a silenciar a los inocentes, y Ortega, con la mirada fija en el rostro sereno de Camila, supo que ese día no solo habían salvado a una niña, sino que habían escrito una nueva historia para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Porque a veces, el destino no está escrito en el silencio, sino en la valentía de quienes deciden romperlo, pensó mientras la luz del sol llenaba finalmente el aula, disipando las sombras y abriendo paso a un futuro que, aunque incierto, prometía ser diferente. Y fue en ese instante, cuando el último eco de aquel miedo ancestral se apagó para siempre, que comprendieron que el verdadero milagro no era solo haber encontrado a Camila, sino haber redescubierto el poder de la mirada humana, capaz de salvar incluso a quienes gritaban en silencio.